tecnología, experiencia y voluntad de innovar, el cambio es inminente. Porque nos debemos a todos ustedes, ahora sobran razones para vernos más. Line TV, Canal 25, siempre juntos. Dentro de poco se inicia su programa Encuentro. Encuentro llega gracias al auspicio de Mi Caja Cajamarca, la Caja de los Cajamarquinos, UPAGU, la Universidad de Cajamarca, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pío X, la mejor financiera a tu servicio. Cajamarca, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Encuentro. Yo soy Jorge Pereira. Esta noche, en vista de que nos estamos acercando a la Semana Santa, dentro de unos días tendremos la procesión del Señor del Santo Sepulcro, de la Virgen de los Dolores, ¿no? He creído conveniente tocar un tema que es de suma importancia para Cajamarca y los cajamarquinos, y se refiere a la pintura religiosa cajamarquina. ¿Es posible hablar de una escuela de pintura religiosa cajamarquina al estilo de la escuela cusqueña, la escuela de San Luis Potosí en Bolivia o la escuela quiteña? Durante la colonia hubo bastante actividad de pintores cajamarquinos que produjeron una serie de lienzos para ser comercializados en las diferentes parroquias e iglesias que como hongos surgían a lo largo de toda Sudamérica y Latinoamérica. Para ello vamos a conversar con dos personajes que son verdaderas autoridades en relación a este tema. Uno de ellos es el señor Nicolás Puga, que tiene pues una colección impresionante de arte religioso y además tiene su casa museo en el Jirón José Gálvez. Y el otro es el destacado pintor cajamarquino Daniel Cotrina. Entonces con ellos pues vamos a abordar este tema. ¿Podemos hablar de una escuela de pintura religiosa cajamarquina? ¿Existe una pintura religiosa cajamarquina? Muy buenas noches a los dos, a Nicolás, a Daniel, y empezaremos pues con Nicolás. Nicolás, tú te has distinguido y te distingues por ser un acucioso coleccionista de obras religiosas, no solo pintura, sino también otras obras religiosas cajamarquinas. De acuerdo a tu conocimiento, Cajamarca tuvo en algún momento o jugó un papel preponderante en la producción de pintura religiosa para todo el Perú. Bueno, sí. Mira, los dos primeros pintores que llegaron a Cajamarca fue en el año 1632. Y posteriormente llegó el pintor trujillano, él fue Fernando Jaramillo, y él estableció un taller en Cajamarca, el primer taller. 1632. Exactamente. Y él se estableció en Cajamarca hasta 1644. Pero durante ese periodo de su estadía en Cajamarca tuvo bastantes alumnos. Y posteriormente hubieron otros pintores, por ejemplo Nicolás Montalvo, que él introdujo el manierismo tardío en la pintura virreinal.
y uno de sus cuadros se exhiben en la iglesia de Belén. Ya. ¿Ya? Así es que Cajamarca siempre, no solamente en la pintura, en la escultura, talabartería, En el tallado de joyería, piedra. tallado en piedra. Es decir, ellos se llamaban gremios. ¿Ya? Y Cajamarca siempre tuvo una presencia en el arte virreinal conocido a nivel, digamos, de todo el virreinato. Ahora, te hago esta pregunta. En lo que se refiere, por ejemplo, al tallado en piedra, nosotros tenemos nuestra más grande influencia en nuestros tatarabuelos caxamalcas, que labraron la piedra arriba en Cumbemayo para construir esos magníficos acueductos que son verdaderas joyas de la hidráulica andina. Por ese lado yo no tengo ningún tipo de, vamos a decir, duda de que se continuó ese trabajo de tallado de piedra, ese fino trabajo en tallado de piedra de los caxamalcas, y tenemos pues obras portentosas, finísimas, de tallado en piedra del barroco cajamarquino, como son la Catedral, Belén, San Francisco. Pero en la pintura me faltaba establecer si es que nosotros también hemos tenido antecedentes, y creo que Cayacpuma pues es el antecedente más antiguo de la pintura cajamarquina, es la partida auroral de la pintura cajamarquina. ¿Consideras que, estás de acuerdo conmigo que estos dos hechos son precisamente la parte fundacional de la pintura y de la escultura cajamarquina? Quizás lo de Cayacpoma, la presencia del hombre, ¿no? en Cajamarca, y lo mismo que ha sucedido en otras... Pero la pintura rupestre, que es una pintura exquisita, estilizada en Cayacpuma, puede ser el antecedente pictórico más remoto de Cajamarca, porque yo no conozco otras pinturas rupestres más antiguas que Cayacpuma. Ah, no, yo me refiero, no, en pintura rupestre los más antiguos son más de 15.000 años. Y sabes, ya que tocas este punto, Jorge, es importantísimo que de inmediato se declare la intangibilidad del Cayacpoma. Lo están destruyendo. Hay grafitis salvajes, sí, digamos modernos, con sus grafitis están destruyendo lo que nuestros tatarabuelos hicieron, y que no eran salvajes, porque sí, ellos de una manera muy artística pintaron escenas de un paisaje idílico, bello, por el cual ellos vagaban, claro, en los tiempos aurorales, ¿no? Corresponde a una época de autonomía, ¿no? De creación propia, que tiene que ver más con lo que es el origen de la cultura cajamarquina en sí, ¿no? Entonces, por ahí la identidad del arte rupestre, ¿no? Ahora, en relación a la pintura, claro, en los antecedentes que pueda tener, claro, que la pintura colonial, si hablamos del arte cajamarquino, tenemos una serie de continuidades, ¿no? La pintura colonial ya es una pintura que tiene otra concepción, ¿no? Que ya no necesariamente corresponde al criterio andino, a la tradición andina, cuyos orígenes serían el arte rupestre que nosotros tenemos, ¿no? Para ti, la influencia de la pintura colonial cajamarquina fue más fuerte de parte de la escuela quiteña o de la cusqueña. No, yo no sé si se puede hablar que hay influencia de la escuela quiteña ni de la cusqueña, ¿no? Porque la cusqueña como escuela se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? Y en Cajamarca las primeras evidencias de creación plástica son anteriores, ¿no? Hay un comercio de pintura en la colonia hay pintura que viene de Cusco, que viene de Quito, incluso de Lima, porque hay toda una dinámica comercial en la colonia, y así como algunas pinturas que pueden haber salido de Cajamarca, ¿no? Pero sobre lo que podrían ser las características estilísticas, la tipología de la pintura cajamarquina como tal, es algo que no se ha trabajado, es algo que todavía no se ha determinado, ¿no? Pero lo más remoto es lo que sostiene en 1600.
1600. Hay antecedentes, yo he encontrado en el archivo de Cajamarca incluso anteriores, ¿no? El dato más antiguo todavía que Leonardo Jaramillo, porque Leonardo Jaramillo está en Trujillo, es un pintor sevillano que radica en Trujillo, y viene a Cajamarca en el 30, como manifiesta 1630. Pero hay antecedentes ya desde 1602, que encontré un Juan de Medina, que era un pintor que estaba radicado en Cajamarca. 1612. Claro, Dos. Sí, y incluso Vargas Ugarte, cuando hace un trabajo, refiere que en Cajamarca, con la llegada de los franciscanos, más o menos a fines del siglo XVI, los franciscanos están llegando en 1549 están llegando los franciscanos. Posterior a eso, ya se habla de retablos elaborados en Cajamarca, ¿no? Entonces los antecedentes son anteriores. Leonardo Jaramillo es un pintor importante en el sentido de que es un pintor casi que está entre la transición de lo que sería la antimaniera, ¿no?, con el barroco, y que radica principalmente en Trujillo y que va viviendo a Cajamarca, y ahí pudo haber formado algunos discípulos, ¿no? Pero pintura de Leonardo Jaramillo no se ha encontrado, ¿no? Se atribuía a un cuadro que es el que está en la iglesia de Belén de Nuestra Señora de la Piedad, ¿no? Pero es una atribución que no tiene todavía una base documental, ¿no? Incluso hay un cuadro ahí en la capilla de la Virgen de los Dolores que podría también atribuírselo, porque está más relacionado, más vinculado al cuadro que él pinta en Lima, que es la imposición de la Casilla de San Ildefonso, ¿no? Yo he encontrado documentos en el archivo de la estancia de Leonardo Jaramillo, incluso vendiendo terrenos. Parece que tuvo una permanencia mayor en Cajamarca y adquirió terrenos, y luego termina en Lima, ¿no? Leonardo Jaramillo va a Lima y ahí radica, pero formó algunos discípulos, no se sabe, incluso lleva 2 pintores cajamarquinos a Lima y está trabajando permanentemente en Lima. ¿Algún pintor indígena? El más antiguo. Los Julcapoma, pues tengo Diego Julcapoma. ¿De qué año estamos hablando? Casi debe ser más o menos finales del siglo XVII, ¿no? Que ya se tiene pintores de origen indígena. Ya. Los Julcapoma especialmente, ¿no? Tenemos que están abasteciendo con obras a la población indígena cajamarquina. O sea, la población indígena cajamarquina en algún momento empieza también a tener sus propios íconos, sus propias imágenes. Sí. Pero no hay una característica peculiar de estos pintores, como pasó con Diego Quispe en Cusco, ¿no? Que generó todo un movimiento, que generó una identidad artística a partir de la influencia europea y que le imprimió un estilo particular, ¿no? En donde se combinaba lo andino y lo hispano por un lado, ¿no? Dando como resultado lo que es la escuela cusqueña. En Cajamarca sí tenemos los nombres por ejemplo, de Diego Julcapoma, Lucas Grisóstomo, pero no hemos logrado identificar qué cuadros podrían pertenecer a ellos, ¿no? Lo que hay en Cajamarca es una producción que abastece, desde mi perspectiva, que abastece al mercado cajamarquino, ¿no? Suficiente y necesaria, pero no hay una identidad, o en todo caso hasta ahora no se ha podido determinar cuáles serían esos rasgos tipológicos que determinen la famosa escuela cajamarquina de la que se habla, ¿no? Entonces ahí todavía hay que trabajar. Ya. Pero sí ha habido una producción local importante, no solamente en pintura, había en escultura, la pintura mural, que lamentablemente se ha destruido bastante, hay retablos, ¿no? Juan de Céspedes Ledesma, que construyó la catedral, lo encuentras en Chota, en Cajabamba. Eso te quería preguntar también, ¿es posible que existan ocultas algunas telas, o por lo menos que no sean muy conocidas, en algunas iglesias de pueblecitos, de distritos en la región de Cajamarca? Claro, que hay algunos altares todavía. En Chota, por ejemplo, que era un altares, debe haber todavía Cajabamba, restos de pintura mural, pero también lo que se ha dado en Cajamarca es un saqueo realmente grande, ¿no? O sea, ha habido comerciantes de obras coloniales que han ido por todo Cajamarca saqueando y los han negociado, ¿no? Ya. Y entonces encuentras en colecciones particulares en Lima y fuera del Perú arte cajamarquino, arte que se produjo en Cajamarca que ya no está aquí, ¿no? Ya. Y otro que se va destruyendo, ¿no? Si en Cajamarca se destruye arte colonial, imagínate qué ha pasado con los pueblitos, ¿no? ¿Cuál es, Nicolás, la pintura
cajamarquina más antigua que tú tienes o que conoces? Bueno, referente a Jaramillo sí pintó, pues. Ya. Él, la Virgen de la Piedad de Belén es de él. Ya. Y además, él pintó, acá lo tengo apuntado justamente, pintó la Virgen de la Piedad y pintó para un español, para Baltasar Hurtado, pintó 10 lienzos. ¿Ya? Eso está en el documento, en el libro de Evelio Gaitán. Ya. ¿Ya? Entonces, y los temas más recurrentes que, digamos, trataban los pintores cajamarquinos de la colonia, ¿cuáles eran? Vírgenes, fundamentalmente. Exactamente. Crucificado, No, Cristo crucificado. San Francisco. San Francisco, ¿no? Lo mismo que la Virgen de Dolores. Y acabo de traer en el taxi, me olvidé, un cuadro para mostrarlo. Ah, caray. Entonces, ¿Esa sería la la pintura Virgen de la los Virgen Dolores. más antigua que...? No, hay cuadros más antiguos. O sea, aquí vinieron españoles y se establecieron. Ya. Ellos fueron los que La Virgen de los iniciaron Dolores la- primero fue una estatua y después se han hecho telas, ¿no? ¿O la es vi- al revés? Primero fue la Virgen de la Soledad. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿De qué año estamos hablando? estamos hablando 1660. Y se llamaba la Virgen de la Soledad. Virgen de la Soledad. Pero con otros elementos, sin la media Sí, luna, sin los 7 puñales. sin los 7 espadas Sí, o los puñales, sí, los ¿no? 7 puñales, Ya. exactamente. Y era la Virgen de la Soledad. de la Soledad. Yo tengo un lienzo de la Virgen Ya. de la Soledad. Luego, ya, ¿desde cuándo empieza a llamarse la Virgen de los Dolores? Mira, Cajamarca siempre quería tener una patrona. Y la historia, la tradición cuenta cómo apareció la Virgen de los Dolores. Es una leyenda muy bonita. Elsa Vázquez Pereira Ya. tiene precisamente un artículo Ya. sobre dos personajes que aparecen de la nada en Cajamarca y van a San Francisco y le piden al prior, al guardián, que les permitan hacer una escultura de la Virgen. Entonces lo único que piden es que no los molesten durante 2 días para poder terminar. Esto es según la versión de Elsa Vázquez Pereira. Estaban preocupados los franciscanos porque estos dos personajes, estos dos escultores foráneos, no comían. Y después de 2 días abren, ¿no?, ya la puerta, y dice que en ese momento salieron 2 palomas y vieron en el fondo ya completa la efigie, la estatua de la Virgen de los Dolores, con los elementos que ahora conocemos. Esa es una leyenda, ¿no?, que ha recogido Elsa Vázquez Pereira. No sé si es la misma que tú conoces. Sí, con la diferencia que no fue en el convento, se alojaron en una familia cajamarquina, Ajá, dieron posada. ya. Entonces, después de la merienda, los dueños de la casa le preguntan: ¿y a qué se dedican? Dice: somos escultores. Entonces, ellos le dicen: mire, consiguieron la madera y le dijeron: queremos trabajar 2 días. Sin Pero que nos nadie- molesten. Exactamente. Y los alimentos que pongan fuera de la puerta. Pasaron los 2 días y no fueron a golpear la puerta, ¿no? Abrieron y estaba la Virgen de los Dolores. Pero ¿y las 2 cubierta palomas con todo. también eso? No, a esto voy. Pero no habían, digamos, los 2 personajes. Ya. Preguntando, ¿no? Cuentan que una beatita que iba a misa de 6 a la antigua iglesia de San Francisco, ¿eh? Hubo Ya. otra iglesia antigua. Dice que al pasar vio que de la ventana salieron 2 palomas que se perdieron en Ya. el firmamento. O sea, esa es la leyenda de la aparición de la Virgen. Y de creo los que Dolores. ningún pintor cajamarquino moderno ha plasmado esa leyenda en un cuadro todavía, Como ¿no? leyenda no, o sea, hay trabajos de Mario Urtiaga de la Virgen de los Pero no Dolores, con no las como 2 la- palomas la que parte de la salen leyenda, y ¿no? la Virgen. O de los milagros que hizo la Dolorosa en Cajamarca, sí hay algunos de origen colonial, ¿no?, que los encuentras ahí en la iglesia, en la capilla de los Dolores, ¿no? Ujú. Hay 3 cuadros que expresan milagros que hizo la Virgen, ¿no?
Ya. Permítame ir a una breve pausa y al regresar, queridos amigos, amigas, vamos precisamente pues a seguir ocupándonos de este tema tan interesante que muy poco se ha tratado, de la pintura colonial cajamarquina. Ya regresamos. Y te olvidas. Pista, Baños Shauyo. ¿Y tienes el teléfono? Construimos la integración urbana y rural de los ya, barrios de ya, Vinca. Carreteras, pistas y veredas que generan mano de obra permanente para nuestra población. 76. Promoviendo más oportunidades para el desarrollo turístico y productivo de la primera maravilla del Perú. Pronto inauguramos la pista integración Baños Shauyo en convenio con la Municipalidad de Cajamarca. A veces no entramos bien la llamada porque estamos muy encerrados y es conveniente. Multiplicando esfuerzos, Jesús Julca Díaz, alcalde de los Baños del Inca. ¿Es parte? Ya, señor, mire, yo soy Nicolás Puga. Cajamarca es una de las regiones más rurales del Perú. Gran parte de su población no cuenta con luz eléctrica. El gobierno regional de Cajamarca ha invertido más de 34 millones de soles para que 30.783 pobladores cuenten con luz eléctrica en sus hogares. Además, viene ejecutando diversos proyectos en toda la región para beneficiar a 212.268 cajamarquinos, con una inversión de más de 72 millones de soles. Gobierno Regional Cajamarca, iluminando el futuro de la región. Si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Mientras tus hijos disfrutan de sus vacaciones, Mi Caja Cajamarca y tú ya están listos para el cole. Aprovecha nuestro crédito por campaña escolar destinado para el capital de trabajo que necesitas. Visítanos en Jirón del Comercio 560 y en nuestra oficina especial de Jirón San Martín 667. Crédito por campaña escolar de Mi Caja Cajamarca, la caja de los cajamarquinos. Sus pulmones son nuestra principal preocupación. Nuevo centro neumológico Se Respira del doctor Eduardo Azañero Estrada. Le brinda atención especializada en enfermedades respiratorias. Centro neumológico Se Respira. Especialistas en enfermedades respiratorias. Visítenos en nuestro moderno y acogedor local. Jirón Petateros 390 Cajamarca. IFM, Instituto de Formación Minera, Liderazgo, Excelencia e Integridad. Estudia con nosotros las carreras de mantenimiento de maquinaria pesada, explotación de minas, topografía civil y minera, operación de maquinaria pesada, computación e informática. IFM, nuestros profesionales egresados están capacitados para el mundo minero. Informes e inscripciones, Jirón José Sabogal 625, teléfono 34 22 87. Supérate con nosotros y permítenos brindarte lo mejor del IFM. Inicio de clases 12 de abril, computación gratis. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Encuentro y estamos ocupándonos de un tema singularísimo, la pintura colonial cajamarquina. Y para ello he invitado a dos destacados conocedores, expertos de pintura religiosa cajamarquina, como son el señor Nicolás Puga, que tiene su propia casa museo, y del mismo modo al eminente pintor cajamarquino Daniel Cotrina. Estábamos hablando con Nicolás respecto a la Virgen de los Dolores, cómo se plasma precisamente la efigie de la Virgen de los Dolores, que inicialmente fue conocida como la Virgen de la Soledad, según refiere Nicolás, y después ya adopta
la imagen que conocemos en la actualidad. También hay otra leyenda, Nicolás, que dice que cuando los chilenos venían a Cajamarca, la Virgen tapó con su manto a todo el valle y no pudieron los chilenos la primera vez ver a Cajamarca, porque la Virgen lo había ocultado con su manto. Esa es una leyenda popular que yo lo he escuchado pues desde niño, ¿no? Y que mis tías, mi abuela solían contar. No sé si tú lo has escuchado también, esa leyenda. No hay, y mira, lo que te voy a referir no es una leyenda, la historia. Acá sabes que vino el chileno, el pirómano, que era Ramón Carvalho Rego. Claro. El que incendió la iglesia de la Merced, que ahora es el Mercado Central. Exacto, y de la Recoleta. Y él puso un cupo a Cajamarca. O sea, en caso contrario, iba a incendiarlo. Y acá, sabes que se desconoce, hubieron 4 matronas, entre ellas doña Jesús Apaeste y de Reboredo. El cuartel general de los chilenos era donde está ahora la casa de los Ortiz, ¿no? Y ella, con las 3 matronas, de las cuales no tengo el nombre, pero de Jesús, fue primero a rezar a la Virgen de los Dolores, ¿no? Y después se entrevistó con el comandante chileno Ramón Carvalho Rego y le pidieron por favor que no incendiara Cajamarca, ¿no? Pero primero se encomendaron a la Virgen de los Dolores. Y al ver la valentía y el amor a su terruño, el chileno les dijo: váyanse, le dice, porque con Cajamarca no va a pasar nada. Con Cajamarca no pasó nada, pero después incendió Chota. Claro. Y esa mujer es desconocida, no lleva siquiera una calle. Ni una calle lleva su nombre, eso es cierto. Así es. Y eso son de las grandes injusticias que se cometen a veces, pues, sí. Y que no están registradas en la historia de los pueblos, ¿no? La primera, digamos, pintura de la Virgen de los Dolores, ¿de cuándo data? Bueno, no te podría decir. No hay fechas exactas, ¿no? Pero el culto mariano en la iconografía religiosa es del siglo XVI, ¿no? O sea, debe haber empezado representaciones de la Virgen María siglo XVI, siglo XVII en Cajamarca, ¿no? Hay algunas. Ahora, hay algunas ya representaciones también de una marcada factura indígena del siglo XVIII, también de la Virgen de los Dolores. De la Virgen de los Dolores. Claro, sí. O sea, podemos hablar de una especie de guadalupana, entre comillas. Claro, sí, pero hay varias. Cajamarquina. Hay varias, ya que son de mano indígena, y eso se nota por la representación frontal, ¿no? De la Virgen. De una perspectiva, el uso de colores más terrosos, ¿no? Y representaciones ya que corresponden a una concepción visual ya más indígena, ¿no? Pero siempre con los 7 puñales o espadas, claro, y la media luna a los pies. Claro, iconográficamente, ya a partir del siglo XVII la iconografía religiosa de la Virgen de los Dolores es con las 7 espadas, ¿no? Que representa a cada uno de los dolores de la Virgen. De los 7 dolores que tuvo ella, pues. Y luego también María Urtiaga, claro, decía que es uno de los que hace un buen trabajo de la Virgen de los Dolores, ¿no? Y en la colonia pues hay también esta representación de los milagros que todavía se conservan en la Capilla de los Dolores, ¿no? Que son 3 cuadros hermosos, únicos, que están representando, ¿no? Los milagros que ha hecho la Virgen de los Dolores en Cajamarca. En la pintura cajamarquina religiosa tenemos nosotros arcángeles al estilo, por ejemplo, de la escuela cusqueña, con arcabuces, como lo solían representarlos. Para la escuela cusqueña pues sí es bien peculiar los arcabuceros, ¿no? Pero en Cajamarca sí hay unos ángeles que no sé si, no conozco la colección del señor Puga, pero debe haber, sí tiene una característica muy peculiar, que son unos ángeles alados, muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, en el altar mayor de la iglesia de San Francisco hay un ángel, y son muy peculiares a Cajamarca. Ahora, la angeología... ¿Pero en qué consiste su peculiaridad? ¿Alas muy largas? Sí. Demasiado alargada que tiene, ¿no? Porque muchos de los ángeles no necesariamente se representan. Porque, por ejemplo, en Belén tenemos los angelotes, que le llaman. Ya, pero esos tienen que son más indígenas, ¿no? Muy robustos, ¿no? Estos angelotes que parecen atlantes que están sosteniendo el cosmos, ¿no?
Pero ya ese es, por ahí vuelta lo que hay es ya un estilo más andino, ¿no? Se ha combinado muy bien porque parece ser que la mano de obra es netamente indígena, ¿no? Si el diseño, la concepción iconográfica es europea, pero la mano de obra la imprime la población indígena cajamarquina. Mientras que Los Ángeles sí tienen esa peculiaridad, ¿no? Además de la representación que pueden ser alados, ¿no? Que sí los diferencian a los arcabuceros cusqueños de Cusco. Ahora, no se ha encontrado muchos ángeles, habría que ver. Y además vestidos a la usanza de la época, ¿no? Por ejemplo, tienes San Gabriel, ¿no? Está Ezequiel. Con esos famosos sombreros de 3 picos, chaquetones, en fin. ¿Qué tipo de ángeles tienes tú entre tu colección? Mira, el ángel que se pintaba y se esculpía más en América era San Miguel. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Por la provincia de San Miguel será. Pero ¿sabes por qué se llama San Miguel? Ajá. Pizarro venía con sus huestes. Vino por el Capañán. Porque si no hubiera existido el Capañán, no conquistaron el imperio. Claro. Entonces llegaron a San Miguel, que no es de Payaque, sino de Payaj, porque era Payaque y Coltán. Claro. Entonces al día siguiente, muy temprano, ¿ya? Se levantaron los españoles y vieron en el cielo una nube que tenía la forma de San Miguel, ¿ya? Y les apuntaba el lugar por donde tenían que ir, ¿ya? Y esa fue la razón por la que le pusieron San Miguel. Que le agregaron después de Payac. Claro, San Miguel. San Miguel se caracteriza porque está pisando al diablo, por eso lo dicen los pisadiablos. Claro. ¿No? Pues tiene San Gabriel. Pero yo tengo más o menos como 4 esculturas de San Miguel. De San Miguel. Y lienzos de San Gabriel y de San Miguel también. ¿Algún cuadro que ustedes conozcan de pintura colonial cajamarquina de la Última Cena, que hayan visto, hayan tenido noticia? Porque prácticamente pues lo de la Última Cena es uno de los temas más socorridos, ¿no? De la pintura religiosa, aparte del crucificado, Cristo crucificado, las vírgenes, los ángeles, ¿no? Pero ¿qué otros temas abundan en la iconografía religiosa cajamarquina? Son variados, pues, ¿no? Hay de los ángeles, pasajes de la Virgen María, ¿no? Hay, por ejemplo, la Anunciación. La Anunciación, que incluso la encuentras en el relieve de la Capilla de los Dolores, pero también hay pintura de la huida, ¿no? La huida de Egipto de la Virgen María, que fue restaurado por los franciscanos. También se encuentra pasajes en donde está el San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Con la Virgen María, ¿no? Tienes en el caso de San Francisco incluso representaciones de franciscanos siendo perseguidos por San Sebastián. También hay San Sebastián, ¿no? Entonces se ha representado toda la variedad, por ejemplo santos, ¿no? San Jerónimo, ¿no? Entonces también hay una representación de santos variados, ¿no? Y supongo de obispos también, famosos de Cajamarca. ¿No tanto? Se representó al belemnita, hay una serie de obispos belemnitas donde está cajamarquino Betagún, ¿sí? Que lo pintó José de Páez, que es un pintor mexicano y cuyo artículo lo escribió Fernando Silva Santisteban, que es un excelente artículo de este pintor, y de esta pintura mexicana que llegó a Cajamarca, en donde se tienen los retratos de todos los belemnitas, ¿no? Entonces, de todos los obispos belemnitas, y dentro de ellos está un obispo cajamarquino. Entonces, sí hay variedad. San Cristóbal, por ejemplo, en la iglesia de Belén, ¿no? Un San Cristóbal, que es el patrono de los choferes, pues este personaje que pasaba a las personas de un lado a otro del río y que en algún momento carga al niño Jesús, y dice pues que le sentía pesado. No sabía que el patrono de los choferes es San Cristóbal. ¿no? Entonces hay variedad, pues está en el caso, por ejemplo, de la Virgen María, también tienes pues, a la Virgen de las Mercedes, ¿no? Entonces la Virgen del Rosario, ¿no? La Inmaculada Concepción. Entonces hay toda esa representación mariana también en todas sus variedades, ¿no? Pasajes de
la vida del profeta Daniel en San Francisco, que puede tener una influencia quiteña, ¿no? Ya. Entonces, hay variedad de expresión. Lamentablemente, mucha de esta se ha perdido, ¿no? Y además de eso, también tienes, no solamente en eso, de la última cena que hablabas, hay un relieve que es hermosísimo, que seguro que Daniel se lo ha comentado mucho por redes sociales. Es la última cena que está en el lado lateral de la Capilla de los Dolores, ¿no? Que es un relieve hermoso. En el lateral, entrando a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Porque al frente está el lavado de los pies. Ya. Es uno de los pocos relieves, bueno, son los dos relieves que están uno frente al otro, en este caso que representa la última cena, y en el centro hay un cuy, ¿no? En el centro de Jesús. Es un trabajo hermosísimo, ¿no? Claro. Otra cosa también que en Cajamarca nos hemos distinguido, no solamente en el tallado de piedra, sino de madera también. Claro, hay obras muy primorosas de arte religioso tallados en madera, los púlpitos, inclusive hay un púlpito, creo que todavía no ha aparecido, ¿no? No sé si es el púlpito de la catedral o de Belén, que fue retirado para ser restaurado y desapareció, que era una obra primorosa. De la catedral. De la catedral ha sido, ¿verdad? Lo robaron. ¿Lo robaron? Lo robaron, sí, robaron las esculturas. Robaron 4 relieves, 4 esculturas hermosísimas, que eran de los evangelistas, ¿no? Estaba San Mateo, San Marcos, San Lucas, y luego lo han hecho, con los escultores de Chacas, han tratado de hacerlo nuevamente, ¿no? Pero los originales se robaron del púlpito de la catedral, que eran unos trabajos hermosos. Y lamentablemente, y esto también es una carencia que tiene Cajamarca, que su registro de pintura y de arte colonial pues no está completo, ¿no? El último registro de hace muchos años, recién el Ministerio de Cultura, sé que tiene un área en la que está Jorge Lombardi haciendo un registro actualizado del arte colonial, ¿no? Y ha pasado con mucho arte en Cajamarca, con pintura mural que ha sido destruida, ¿no? Por ejemplo, la tradición de pintura mural colonial se ha perdido, ¿no? Casi toda, se conserva muy poca, ¿no? La de la iglesia de Belén, algunos fragmentos en la catedral que se han encontrado hace poco, y la de San Francisco, ¿no? Entonces el resto ha sido destruido. Ya. Sí, es poco. Bien, vamos a ir a una breve pausa, y al regresar vamos nuevamente a tratar este tema, y me gustaría que me dijeran mis directos invitados cuál es la pintura religiosa cajamarquina más antigua que existe en alguna de las iglesias de Cajamarca, como Belén, la Catedral, San Francisco, las Monjas o la Recoleta. Con eso, cuando regresemos. Pista Baños Shaulio. Construimos la integración urbana y rural de los baños del Inca. Carreteras, pistas y veredas que generan mano de obra permanente para nuestra población. Promoviendo más oportunidades para el desarrollo turístico y productivo de la primera maravilla del Perú. Pronto inauguramos la pista integración Baños Shaulio en convenio con la Municipalidad de Cajamarca. Multiplicando esfuerzos, Jesús Julca Díaz, alcalde de los Baños del Inca. Cajamarca es una de las regiones más rurales del Perú. Gran parte de su población no cuenta con luz eléctrica. El gobierno regional de Cajamarca ha invertido más de 34 millones de soles para que 30.783 pobladores cuenten con luz eléctrica en sus hogares. Además, viene ejecutando diversos proyectos en toda la región para beneficiar a 212.268 cajamarquinos, con una inversión de más de 72 millones de soles. Gobierno Regional Cajamarca, iluminando el futuro de la región. Si sabes
sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Mientras tus hijos disfrutan de sus vacaciones, Mi Caja Cajamarca y tú ya están listos para el cole. Aprovecha nuestro crédito por campaña escolar destinado para el capital de trabajo que necesitas. Visítanos en Jirón del Comercio 560 y en nuestra oficina especial de Jirón San Martín 667. Crédito por campaña escolar de Mi Caja Cajamarca, la caja de los cajamarquinos. IFM, Instituto de Formación Minera, Liderazgo, Excelencia e Integridad. Estudia con nosotros las carreras de mantenimiento de maquinaria pesada, explotación de minas, topografía civil y minera, operación de maquinaria pesada, computación e informática. IFM, nuestros profesionales egresados están capacitados para el mundo minero. Informes e inscripciones, Girón José Sabogal 625, teléfono 34 22 87. Supérate con nosotros y permítenos brindarte lo mejor del IFM. Inicio de clases 12 de abril, computación gratis. Sí. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso y esta noche les vamos a mostrar una primicia. Tenemos una de las pinturas más antiguas de la Virgen de los Dolores. Una pintura hecha por un artista indígena, aproximadamente del siglo XVII, y ustedes van a tener la oportunidad de ver por primera vez esta pintura, la más antigua de la Virgen de los Dolores, y que es de propiedad de Nicolás Puga y que forma parte de su acervo artístico, cultural, de pintura y de arte religioso en su casa museo que está allí en la calle José Gálvez, un poquito más arriba de la iglesia de San Pedro, que les recomiendo que visiten esa casa museo. Van a ustedes a ver de un modo impresionante la calidad de el arte religioso cajamarquino, y no solo el arte religioso, también, ¿no? Diferentes elementos de nuestro pasado cajamarquino. Entonces voy a mostrarles esta pintura. Si me hacen el favor de con la otra cámara vamos a hacer un acercamiento, ¿no? A ver, un acercamiento, por favor. Como ustedes verán, esta es una pintura plana, de mano indígena. Ahí tienen ustedes los 7 espadas en el corazón de la Virgen, 4 a un lado, 3 a otro lado. Y quisiera que el pintor Daniel Cotrina nos explicara precisamente las características de esta Virgen de los Dolores, que es en este momento la efigie más antigua que existe en Cajamarca. Abajo está la media luna, pero vamos empezando desde el rostro. Si pudieras hacer, a ver, Daniel. Sí, es lo que habíamos visto, que tiene una composición simétrica, es una Virgen que debe ser más o menos del siglo XVII, y la mano indígena sí es evidente porque hay una representación frontal, ¿no? El manejo de los volúmenes no es tan notorio como hacen, por ejemplo, los maestros de origen hispano, que sí manejan la perspectiva, el volumen, que es la tradición estética europea, ¿no? Entonces la iconografía en este sentido es religiosa católica, pero la mano de obra es indígena, ¿no? Entonces los artistas indígenas, del mismo modo en todo el arte colonial, lo que están haciendo es también trabajar la iconografía colonial de ese entonces, y en este caso representar a la Virgen de los Dolores, ¿no? Vamos bajando un poquito más. Centro, sí, ahí se nota el corazón con las 7 dagas, que cada una de las dagas hace referencia siempre a un dolor de la Virgen María, ¿no? Desde el nacimiento del niño Jesús, cuando se pierde ante los doctores, y finalmente cuando es crucificado. Siempre en la iconografía es bueno saber los atributos, ¿no? Toda dolorosa siempre va a representar un corazón con 7 dagas, ¿no? ¿Esas 4 son cirios?
Sí, esos son cirios, pero tienes dos a ambos lados, por eso el carácter simétrico, que también es muy peculiar, especialmente en la pintura colonial, ¿no? La media luna la vemos luna muy de la Virgen, pero en este caso, pronunciada como una U casi, ¿no? Sí, que también es frecuente la media luna en la Inmaculada Concepción. En la parte baja está el candelabro y a los costados, a ambos lados. ¿Por qué la luna, Daniel? Quizás porque la luna es la parte femenina, el sol por es un la lado, parte pero masculina. también es como la madre, la madre del universo, ¿no? La Virgen María, ¿no? Ya, pero también tiene un carácter femenino. La por simbología también, de la luna es por ahí lo también femenino. se puede mezclar el criterio y la concepción andina de lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces hay cositas que el pintor indígena de manera oculta también va introduciendo en el arte colonial, ¿no? Ya. Ahí también a un extremo tenemos un martillo, me parece. Vamos bajando en la base. Esos son los atributos de y la a un costado, ¿no? al otro costado. Está la corona con espinas ahí a la izquierda de nosotros, al otro lado está una tenaza, ¿no? Ya. Tenazas, y está el martillo con que crucificaban a Cristo, ¿no? Y Ya. las tenazas también que sirven, ¿no? Y la corona con espinas. No es muy frecuente que esta iconografía de los pasajes de Cristo se presente con la Virgen Dolorosa, porque es suficiente con la representación del corazón y las 7 dagas. Y eso le hace más peculiar este cuadro. Es un cuadro muy bonito, ¿no? Y que en este caso está representando también los atributos de la crucifixión de Cristo. Otro elemento que es fundamental en la iconografía de la Virgen de los Dolores son las estrellas en el manto, ¿no? Sí, eso se va a repetir después en muchos de los cuadros de la Virgen de los Dolores, ¿no? Es como la madre del universo. Claro. ¿Sí? Tiene esa relación. Y los cirios, pues, es de la luz, ¿no? Que casi toda la iconografía católica tiene una significación, o sea, no hay nada que no signifique algo dentro de esto, ¿no? Y el negro, pues, siempre es de duelo, ¿no? Y eso también lo van a utilizar los padres. Y la carita de la Virgen es una carita indígena, ¿no? Tiene un carácter, bueno, tiene una imagen hispánica por un lado, pero ya hay un sello particular de mano indígena, ¿no? Es lo mismo que le pasó a la guadalupana, que la hicieron la Virgen morena, la Virgen indígena. Lo que pasa es que la población indígena en determinado momento, a fines del siglo XVII y siglo XVIII, ya tiene sus pintores de origen indio. Entonces estas imágenes que usualmente eran exclusivas para la gente de origen español, también la van trabajando pintores indígenas, ¿no? Entonces le van imprimiendo su sello, ¿no? Sí, eso es importante. Y se va asumiendo, se va logrando. Ahora bien, le vamos a preguntar a Nicolás, naturalmente este lienzo necesita ya alguna restauración, ¿verdad? Vamos bajándolo ya el cuadro. Ya se necesita ya una restauración, y eso es muy caro, restaurar una pieza artística de este tipo. Sí, Jorge, sí. Tengo varios cuadros que necesitan restauración, ¿no? Pero los precios son prohibitivos, o sea, muy caros. Y también tienen que ser especialistas, pues, porque cualquiera que lo agarra lo destroza. La pintura. Sí. Ustedes en Bellas Artes aquí tienen la especialidad de restauración. No hay restauración. Hubo una escuela de restauración que lamentablemente desapareció. Hay solamente un pequeño grupo de restauradores que están liderados por Segundo Calva, que tienen formación de restauradores. Ha habido un criterio que los pintores pueden restaurar. Lamentablemente eso ha sido muy equivocado, porque los pintores no son restauradores. Los restauradores es gente especializada para trabajar los criterios que requiere la restauración, porque es toda una especialidad, ¿no? De hecho, que hay pintores que han estudiado restauración es otra cosa, ¿no? Entonces mucha gente a veces lleva que sus cuadros los retoque un pintor y resultan malogrando todo y empiezan a destruir la patina. Y los criterios de restauración en Cajamarca pues realmente son bien pobres, ¿no? No se llaman los especialistas y se hace cualquier cosa, ¿no? Tú encuentras, por ejemplo, hace poco o el año pasado encontramos a los trabajadores de la municipalidad limpiando, entre comillas, la escultura de Amalia Puga Lozada, ¿no? Le estaban pasando con escobillón, supongo, ¿no? y detergente. Y no solamente
con estas escobillas escobillones de metal. Querían sacar la patina. Hay gente que lo quiere volver limpio y termina malogrando lo que es la patina, que es el color que le imprime el tiempo. Claro, es la piel, vamos a decir, de la escultura, le quitas la patina a una obra de arte, por ejemplo este cuadro, le quitas la patina y le quitaste todo el paso del tiempo. Entonces el restaurador maneja criterios para conservar. No elimina la patina. Conserva la patina, ¿no? Entonces es la piel del cuadro. Y otros hacen unos retoques, pero que son horribles, ¿no? Entonces este trabajo es caro, la restauración es cara, y lamentablemente no hay pues proyectos que hayan trabajado en lo que es restaurar el patrimonio de la pintura colonial, ¿no? que tenemos. San Francisco, por ejemplo, tiene unos cuadros que están totalmente deteriorados, ¿no? Son 2, 3 cuadros que se han logrado restaurar, pero después no tiene. La catedral igual, ¿no? Entonces Belén creo que está haciendo un proyecto para restaurar su pintura mural actual y un poco de la iglesia, pero más no hay, ¿no? La restauración es costosa, ¿no? Y requiere de un trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿A qué crees? No estamos acostumbrados. ¿A qué crees tú que se debe que los pintores modernos cajamarquinos no tengan producción pictórica religiosa, cuadros de la Virgen, de los Dolores, etcétera, bien desde una temática surrealista, abstracta o lo que fuere? ¿Por qué es que no han vuelto, han regresado a esos íconos tan profundos del alma colectiva cajamarquina? Bueno, lo que pasa es que la pintura colonial pues tenía un fin ideológico, ¿no? Que era y comercial, claro, impartir la religión católica a la población indígena, ¿no? Entonces era un uso didáctico que se hacía y detrás de eso toda la ideología católica, ¿no? La pintura actual cajamarquina, hay algunos trabajos que, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores y religiosos que ha hecho pues Marutiaga en algún momento. En Bagate también hizo algunos temas, ¿no? Andrés Ceballos ha trabajado temas que tienen que ver con Cristo, ¿no? Y muy pocos pintores más actuales que hayan trabajado y se han dedicado a manejar. Por lo menos digo yo con la patrona moderna, de Cajamarca, ¿no? Una concepción moderna, una concepción moderna de la patrona de Cajamarca. Ahora, la Virgen de los Dolores pues muy rica para trabajar incluso desde lo popular hasta... Por la simbología que tiene. Y con las tendencias que pueda haber, ¿no? Entonces es algo que, por ejemplo, puede ser un tema y un motivo de trabajo artístico, ¿no? Que tendría que empezarse difundiendo incluso por la escuela. Creo que es porque no se ha motivado ese tipo de intereses, ¿no? Entonces, que eso podría ser, ¿no? Yeah. Y con una perspectiva ya pues más contemporánea, ¿no? Que tendría que ver una percepción de la Virgen de los Dolores en relación al pueblo. Pero hay símbolos que son eternos, ¿no? Como es el caso de la iconografía de la Virgen de los Dolores, ¿no? Es un icono eterno, no y además con Cajamarca pues está muy emparentada, es la esencia de Cajamarca. Claro, en el 1942 hizo un famoso congreso eucarístico, ¿no? Que la declararon patrona de Cajamarca, ¿no? Pero entonces, la presencia de la Virgen un movimiento general en Cajamarca para la declaración. Sí. Ahora no solamente trasciende la parte urbana, sino va a lo rural también, la patrona de Dolores. Por eso este cuadro, ¿no? De mano indígena. Entonces, mira, a mí, permíteme que te cuente una anécdota personal que me toca muy de cerca. Cuando yo tenía 4 años, yo estuve desahuciado porque tuve una neumonía. Entonces, el doctor Ortiz en esa época, acuérdate que era pues el médico milagroso, ¿no? Vino a la casa, me dio algunos medicamentos y todo, y más o menos estaba yo, pero estaba desahuciado. Entonces mi madre me envolvió en un pañolón y mi padre le dijo: ¿a dónde vas? Voy a llevar a mi hijo a la Virgen de los Dolores, ahí en San Francisco, para que lo cure. Pero estás loca, ¿cómo la vas a sacar a la calle? El muchacho está con neumonía, que no sé qué. Mi madre no hizo caso porque era pues devota de la Virgen de los Dolores y me llevó, cruzó toda la plaza de armas, llegó a San Francisco y le pidió a uno de los franciscanos que por favor me subiera así todo, y que la Virgen me cubriera con su manto. Yo tengo 4 años y todavía tengo yo recuerdos de eso, fíjate. Para no hacer larga la historia, llegué a la casa
Ese día estuve pues en cama y todo eso. Al día siguiente ya estaba jugando. Fue realmente un milagro. Claro. Y desde ahí yo tengo una fe, una creencia absoluta en la Virgen de los Dolores. Claro. Porque me tocó muy de cerca. Pero ¿te acuerdas qué pasó el 20 de octubre del 2009? No estaba acá, pero cuéntame. Le robaron todas las... la corona y todo. Cierto, sí. Y no se volvió a recuperar más. Y también robaron 3 lienzos. Claro. Sí. Claro. Esos eran de origen cusqueño, eran de los pasajes de la Virgen María, y eran brocateados, ¿no? Era este pan de oro puesto, hermosísimos, que lamentablemente se borraron. Pero más que todo de la patrona de Cajamarca, o sea, la despojaron de porque todo. Eso fue en realidad un atentado no solo contra la Virgen, contra el pueblo de Cajamarca, porque es tocar, digamos, la fibra íntima, a nuestra mamita, como le llamamos, pues, ¿no? Es como si a nuestra propia madre la hubieran escarnecido, ¿no? Escarnecido. Pero, en fin, me da mucho gusto haber mostrado a nuestros televidentes este cuadro tuyo que tienes, Nicolás, y que sin duda alguna es la efigie más antigua que tenemos de la Virgen de los Dolores. Así por el estilo, te quería preguntar si había, Daniel, algunos otros cuadros, y cuál era el cuadro más antiguo que tú crees que existe en Cajamarca de pintura religiosa y en qué iglesia está. Como te decía, hay referencias escritas de artistas que están trabajando en Cajamarca a partir de 1606, 1602, ¿no? Pero, por ejemplo, un cuadro fechado es el de Nuestra Señora de la Piedad, el de Belén, de Jaramillo. De 1532 más o menos. No, 1542. Ya, este no es de Jaramillo. No es de Jaramillo, pero que es fechado. Y hay 2 cuadros que están ahí adosados a la iglesia de San Francisco, que están en el altar de la mano derecha, ¿no? en el altar mayor. Esos altares que todavía eran con pinturas al óleo, ¿no? Que son pasajes de la vida de Cristo, que también son de comienzos del siglo XVII, ¿no? Que podrían ser las evidencias de cuadros fechados de esa época, ¿no? Dime una cosa, hay más anónimos, ¿no? Entre los guías de turismo que conducen a los turistas por las diferentes iglesias, ellos tienen conocimiento de todos estos cuadros, les explican a los turistas sobre esta riqueza pictórica cajamarquina. Sí, hay algunos guías de turismo que manejan muy bien la parte iconográfica, ¿no? Y saben los pasajes de los santos, de las imágenes que van guiando, especialmente en San Francisco, en los templos. Lo que sucede sí es que hay un desconocimiento en relación a la clasificación de las obras, ¿no? Hay una clasificación que se ha hecho, pero que todavía no es muy precisa, en donde a veces sí se distorsionan pinturas de origen quiteño con cusqueñas y cajamarquinas, ¿no? Entonces hay todavía ese desconocimiento en relación a escuelas, pero más que detenerse en escuelas habría que valorar la producción plástica cajamarquina en la colonia, que fue vasta y suficiente para lo que Cajamarca necesitaba, ¿no? Ahora, en relación a la escuela cajamarquina sí hay que trabajar más, hay que buscar esas... Pero sí existió una escuela cajamarquina. Producción. Yo hablo de una producción artística colonial importante. Pero con un rasgo propio, indígena quizás. Sí, pero en mi caso, el trabajo que yo he hecho no he determinado las características que podrían... O tienen influencias de la quiteña, de la Eso cusqueña. Hay que trabajarlo, eso hay que estudiarlo con más detenimiento. No existe todavía un libro que resuma de manera, digamos, total. No, lo que pasa es que hay algunas personas en Cajamarca que sí hablan de una escuela cajamarquina, pero no explican cuáles serían esas características de la escuela cajamarquina como tal. Entonces yo sí hablo de una producción artística importante en Cajamarca, en la colonia, porque he revisado más o menos por muy buen tiempo el archivo de Cajamarca y he visto que hay una producción importante y también hay pintores que vienen de afuera, pero no se ha encontrado y no he visto todavía pintura cajamarquina, ¿no?
que nos diga las características y la tendencia en el siglo XVIII de la pintura cajamarquina son estos rasgos, ¿no? Yeah. Entonces, hasta el momento sí hay una producción importante que ya hemos determinado, pero ahora falta definir ya con trabajo más minucioso en la segunda etapa cuáles serían estos rasgos estilísticos para hablar si es que hay o no una escuela de pintura cajamarquina, ¿no? Entonces eso es un trabajo que hay que hacer y es a veces un poco aventurado. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por nuestro cajamarquinismo, ¿no? Entonces, como hablamos de una escuela cusqueña y una escuela limeña que tampoco está muy bien definida, o una quiteña, entonces nosotros rápidamente decimos hay una escuela cajamarquina. Yo no la niego, pero todavía no me aventuro a determinar cuáles son esos rasgos de la... Algunos dijeron que son los marcos, que hay unos marcos de los que ahora se desprendieron los espejos, pero sería de marcos, ¿no? Claro. Pero de lienzo, de telas todavía no. Ya. Bien, entonces, les agradezco a los dos, a Nicolás Puga y también a Daniel Cotrina, por habernos permitido esta noche conocer un poco más sobre la pintura religiosa cajamarquina, la pintura colonial cajamarquina, y que es una obligación que conozcamos nosotros los cajamarquinos aquello que nos hace únicos, aquello que nos identifica, que nos integra. Eso se llama identidad cajamarquina, que en estos tiempos se está diluyendo cada vez más porque mucha gente foránea está llegando a nuestra ciudad y estamos perdiendo nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad cajamarquina. Precisamente este programa Encuentro trata de recuperar esa identidad cajamarquina y transmitirla a los cajamarquinos que no la conocen por intermedio de aquellos cajamarquinos que se distinguen y se han distinguido en los diferentes niveles de nuestra cultura. Les agradezco a los dos por haber venido esta noche a participar en este programa sobre este tema tan importante. Y a ustedes, amigos, amigas, también muchas gracias por tener ese interés en preocuparse, empaparse de lo que es Cajamarca, la esencia de lo cajamarquino. Y la pintura colonial cajamarquina es parte también de esa alma colectiva, de esa esencia cajamarquina. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Muy bien. Y recuerde, Cajamarca es primero y después todo lo demás, que es lo de menos. Muy buenas noches.